Rafael Grossman, soy venezolano, soy cirujano y bueno, me he apasionado mucho en los últimos años por el tema de la salud digital. Yo soy cirujano de trauma y bueno, como cirujano de trauma siempre estoy trabajando con diferentes situaciones médicas. Soy también cirujano laparoscópico y robótico, eso me da un poquito de pasión también por la tecnología y bueno, me he convertido un poquito en un orador, en un evangelizador de lo que es la salud digital en plataformas como TEDx, en las plataformas de social media como Twitter. Vengo de Singularity University, del programa Exponential Medicine, donde fui estudiante y después fui faculty el año pasado presentando lo que es la salud digital. Fui un cirujano que utilizó muy tempranamente las gafas inteligentes como Google Glass, el primer cirujano que las usó en quirófano. Y bueno, eso me llevó a tratar de comunicarme mejor para expresarle a la gente el tema de la salud digital, de la innovación, del uso inteligente de la tecnología que está disponible hoy en día para mejorar cómo cuidamos a nuestros pacientes. Eso me dio la idea de pensar un blog que se transformó en una página web y bueno, todo lo que hemos venido diciendo por las últimas muchas horas ha sido para reafirmar el concepto, la idea de que la salud está en problema por muchas razones que ya discutimos anteriormente. El tema de que la tecnología en sí no es nada, lo importante es cómo aplicamos esa tecnología para mejorar la atención del paciente y para mejorar también, y voy a hablar de eso, la educación de los futuros médicos. El concepto de innovación y lo importante que es para transformar la forma como hacemos las cosas. El concepto de e-salud o salud digital, que es algo que ya no debería llamarse e-salud, sino salud, porque no tiene que ver, la E no es algo diferente, es salud y punto. Es una mega industria y es una, para los que les gustan los negocios, una mina de oro, pues en cierto sentido, pero para nosotros que nos dedicamos a sanar pacientes y a mejorar la salud, es la única forma como podemos hacerlo de aquí en un futuro. Hablando de la evolución de las tecnologías, de la evolución de las grandes computadoras a computadoras que ahora pues caben en un bolsillo. Esta computadorcita que tenemos en el bolsillo tiene más poder que la computadora que llevó el Apolo 11 a la Luna en el año 69. Y eso, bueno, uno lo toma como, como un hecho y no piensa mucho en eso. Lo que es la realidad virtual, el tema de la realidad virtual, es algo que lo oye uno todos los días y muchas veces no sabe qué significa ni siquiera. La realidad aumentada, ¿qué significa? ¿Cuál es la diferencia entre la realidad aumentada y la realidad virtual? Cómo el tema de los hologramas y cómo los hologramas pueden de cierta manera utilizarse para mejorar la información que le damos a los pacientes o para mejorar la información que le damos a los estudiantes para que aprendan anatomía, por ejemplo, que aprendan procedimientos. Lentes como los que usé antes, que si nos da tiempo voy a tratar de ponérmelos otra vez, para manipulando la computadora, la porción digital, integrándola con el humano, no con toque, no con voz, sino con gestos, así como en Minority Report, en la película de Tom Cruise. Eso es un hecho, eso se puede utilizar hoy en día, son disponibles comercialmente. Y para tener este tipo de interacción médica donde puedes, la historia médica electrónica, hacerla parte de ti de cierta manera y manipularla sin perder el contacto con el paciente, que es un tema que voy a tocar ahorita al final. Quería repetirles un poquito de eso. Hay pero decenas de plataformas, unas de ellas muy costosas, unas de ellas básicas que lo que cuestan unos dolarcitos o la puedes hacer tú mismo en casa con un teléfono y eso te transporta a una realidad virtual, una realidad que es interactiva y es prácticamente como estar en una realidad real, valga la redundancia, pero no es virtual y puede ser aumentada además. Este video lo quiero enseñar y no tengo volumen de nuevo, pero este fue un video introductorio del Samsung VR y quiero enseñárselo porque a mí por lo menos me pegó un poco como persona. No es un video médico, pero el papá está a 3.000 millas de distancia en un lado de Australia y la mamá con el primer niño dando a luz el niño está del otro lado y no había forma de que se conectaran y Samsung VR le permitió conectarse con una plataforma que es el Samsung VR en 360, interactiva, como si estuviera presente. Hasta la suegra estaba ahí, pudo ver hasta la suegra.
Entonces, cuando uno piensa en esto y cuando uno piensa que esto, pues, es posible hacerlo de una manera tan sencilla en realidad y tan posible, no en el futuro, sino hoy en día, y aplicarlo a una situación médica, como el doctor Shafi Ahmed en el Reino Unido, que hace lo mismo, y en vez de ser la mamá teniendo el bebé con la suegra y él a 3 millas de distancia, está el cirujano experto haciendo la cirugía y el médico está a 3 millas de distancia aprendiendo la cirugía. Entonces imagínense el potencial que esto tiene. Y digo potencial porque no se ha hecho profundamente, pero es posible, ya lo ha hecho en realidad. Esto no es una prueba de concepto. Y si usted se pone un Google Cardboard que cuesta unos dolaritos, se puede meter y ve y está ahí presente como si estuviera al lado del doctor Shafi haciendo la operación. Entonces, hay un poder de que la educación de cierta manera se transforme. Esto es una prueba obviamente digital, un proof of concept, pero te dice cómo ese mundo digital puedes incluirlo para aprender, para hacerte un mejor médico. Tú puedes tener los lentes y estás viendo esto y la realidad, esta es una realidad virtual, pero podría ser una realidad filmada con una cámara en 360 donde tienes aumentada esa realidad con ciertos parámetros que te dicen dónde poner el tubo de tórax, que dónde hacer el procedimiento. Entonces, tratando de cierta manera de aumentar esa misma realidad que tenemos a través de la tecnología, usándola, de nuevo, inteligentemente. Esto es una proof of concept, como dicen, pero esto es un ultrasonido. Esto es una pantalla, pero es una pantalla virtual, una pantalla que no existe, una pantalla digital de cierta manera. Entonces, esas son cosas que uno las ve ahorita como gran cosa, pero van a ser cosas de día a día en el futuro. Esta es una plataforma que se llama Touch Surgery, que quería enseñárselas porque Touch Surgery es una aplicación gratis. Uno la baja y tiene cientos de operaciones producidas por cirujanos, pero esta compañía las digitaliza y puedes con Touch Surgery, con una tableta o con un teléfono, puedes hacer la operación paso por paso. Es un atlas digital. Yo se lo enseño mucho a mis pacientes, a los estudiantes de medicina también, pero a los pacientes. Y los pacientes pueden hacer la operación en la computadora antes de ir al quirófano. La historia empezó, tenía un niñito de 10 años que le iba a operar una apendicectomía y el niñito estaba nerviosísimo, no le podían poner la máscara. Entonces le saqué el teléfono y el niñito de 10 años cuando le saqué el teléfono ya sabía mejor que yo cómo usarlo y se puso y le bajé la operación. Él hizo su misma operación y enseguida que empezó a jugar con la operación, se calmó, le pusieron su gas, le pusieron su cosa endovenosa y el niñito de cierta manera pues se integró en el proceso de cierta manera, distrayéndose también de cierta manera, pero uno piensa, bueno, para educar a los futuros residentes de cirugía, a los futuros médicos, pero a los pacientes también. Esto es una manera que tú puedes hacer, cómo mejor hacer un informed consent, un consentimiento informado del paciente. Bueno, enséñale que haga la operación y dile exactamente los pasos de la operación. Es una plataforma nueva gratis que todo estudiante de medicina debería tenerlo. Entonces, la imaginación, la creatividad es el único límite que tenemos para utilizar la tecnología en salud para mejorar lo que hacemos. Es el único límite. La historia médica electrónica. Todo el mundo abre historia médica electrónica. En Estados Unidos llevamos 15 años o más haciendo historias médicas electrónicas y es un desastre. Es necesario el desastre, pero es un desastre. Porque lo que hicimos fue digitalizar todas las historias. En vez de escribir con papel y lápiz, escribimos con un teclado. Esta es una historia real, esto es yo siempre, esta foto es un segmento de una historia, una página del progreso de la historia de uno de nuestros pacientes. Uno de mis partners escribió esto y yo no sé todavía si es así, o así, o así, o es en inglés, o en qué lenguaje es, pero esto es parte del gráfico, esto es parte de la historia médica electrónica. Entonces, la información fluye de la misma manera, el humano la produce y la reparte, pero no hay ningún tipo de mejoramiento de ese flujo de la información. Y eso es lo que tiene que cambiar, cómo la data fluye. Igualito que desde la época de la invención de la imprenta hasta las computadoras más avanzadas, el flujo de información es el mismo. Y si no disrumpimos de cierta manera el flujo de la información, no va a haber mejoría. 2 conceptos básicos para mejorar la salud y asociado a la salud digital es la comunicación y la conectividad. Si no nos conectamos mejor y si no nos comunicamos mejor, y esa presentación que hizo Cecilia es maravillosa, el paciente, es día a día, uno no se comunica con los pacientes. Yo soy culpable de eso, yo trato de pensar en no cometer el pecado, pero uno ve que los pacientes, y yo estuve 7 años de posgrado de cirugía, y cuando operaron,
a una recién nacida bebecita, hija mía, acabada de nacer. Pasamos casi 3 meses en el hospital. No aprendí más de medicina ni de cirugía en 7 años de lo que aprendí en 3 meses en el hospital. Porque cuando uno es un paciente, uno se da cuenta de cómo funciona la farmacia. Cuando estás en la farmacia en la cola esperando y nadie te pone atención y tienes que comprar. Entonces es comunicación lo más importante. Y la conectividad, como iba diciendo antes. El doctor Homero Rivas habló del proceso del checklist. Checklist es una cosa básica. Yo no puedo cortar, pero no me dan el bisturí hasta que no se haga el checklist. Y así todo, a pesar del checklist, y a pesar de que el checklist se puede hacer ahorita de ciertas maneras digitalizadas, etcétera, etcétera, a pesar de eso, 40 veces a la semana en los Estados Unidos se hace un wrong side surgery, una cirugía 40 veces en la semana. Y yo pido el bisturí y me lo doy. ¡Oh! ¡Stop! ¿Quién es usted? ¿Qué va a hacer? ¿Cómo se llama el paciente? ¿Es la pierna derecha o la pierna izquierda o la mama derecha o la mama izquierda? Y así todo, 40 veces a la semana, según las estadísticas, en los Estados Unidos hay una operación de wrong side. Esto lo enseñó el doctor Rivas, pero plataformas como el Google Glass, que pueden de cierta manera alertarte, y no solo es una cámara, pero puede ser un cerebro extra, un asistente extra para alertarte y antes de que pase un error médico, que hablamos de 440,000 personas que se mueren en los Estados Unidos al año por errores prevenibles, que el sistema te alerte, como Siri te alerta, como Google Now te alerta. Tú vas corriendo al aeropuerto a coger tu avión y de repente Siri te dice, no, es para el otro lado, dejen la puerta, cambiaron la puerta a último momento. Entonces, si tú tienes este tipo de alertas electrónicas, imagínate cómo podríamos prevenir de esa manera los errores en medicina. Personas que usando tecnología de manera inteligente, este es el Google Glass, pero este doctor creó esta compañía que se llama VCR, y entonces él le quitó la cámara al Google Glass y lo que usa es el Google Glass con mensajitos de checklist, con recordatorios. Llega, por ejemplo, un paciente de trauma y entonces las alertas están ahí, cómo hacer CPR en el paciente o qué es lo que tienes que chequear primero, que si tienes que pedir sangre al banco de sangre. Todas esas cosas son cosas que si no las piensas, pues no utilizas Google Glass para eso, sino lo utilizas para tomar foticos y hacer tonterías. Entonces, esas plataformas se pueden utilizar en esta manera, por ejemplo, estás haciendo la operación y te está diciendo el tiempo que va a la operación, no te olvides de hacer esto, no te olvides de si los tubos están conectados en succión. Entonces, alertándote y tratando de cierta manera aumentar tu inteligencia, por decirlo de alguna manera, aumentar tu capacidad de hacer que ese paciente al final tenga un mejor pronóstico. Esto lo va a pasar un poquito largo, pero esto lo enseñó el doctor Rivas también. Esto viene de Holanda. ¿Cómo se llama nuestro amigo Homero? Holanda, bueno, es Radboud University, en Lucien, England. Y esto es un video ya viejo de Google Glass, cómo Google Glass puede alertarte. Pantallita, tú estás caminando y tú estás viendo esto, realidad real, pero está aumentada con esto de cierta manera y ves a tu paciente, lo reconoce y enseguida te salen los datos del paciente. Entonces, bueno, pero la tecnología, te estás pendiente del Google Glass y te distraes y no te estás fijando en el paciente. Entonces, después les haré yo a ustedes esa pregunta. ¿Es eso verdad? Fíjate, esto te permite inclusive, si no tienes seguridad de qué es, te puedes conectar entonces con algún doctor especialista que esté en Barranquilla, en China, donde esté, y el doctor se conecta, ve la lesión, no tiene que tocar al paciente, solo tiene que ver y oír la historia y ayuda a mejorar de cierta manera el cuidado que se le está dando a este paciente. Educación médica, teletutorías, teleconsultas. Están los estudiantes y los estudiantes están con la perfecta, en Venezuela le decimos la chuleta, cuando uno tiene la cosita para, perfecto, cualquier pregunta se la haces a Google Glass y sale la respuesta ahí, porque está conectado al internet. Entonces, oye, de cierta manera te permite de cierta manera mejorar el tiempo y hacerte más eficiente en relación a buscar la información. Esta foto, no sé si todavía lo hará en Colombia, en Venezuela ya no es así, pero en muchos sitios todavía existen las gradas donde uno se ponía a ver la operación allá abajo, pendiente que no se te fuera a caer nada, pero y abajo estaba el cirujano operando al paciente. ¿Sí? Imagínate lo poco que tú podías ver. Ahora, Google Glass, por ejemplo, te permite, esto es un maniquí de simulación, obviamente, si podemos, gracias.
fíjate que no es que está grabado, no es que está tangencialmente grabado, los estudiantes desde cualquier parte pueden estar viendo exactamente lo que tú estás haciendo y pueden comunicarse contigo y tú puedes hacerle preguntas y tú puedes responderles preguntas. Entonces, esto de cierta manera es un dispositivo que no, sin ponerle un software diferente, solo el uso del dispositivo de una manera inteligente aumenta tus posibilidades de dar una mejor educación. Si alguien está haciendo esto y no sabe muy bien cómo hacerlo, tú puedes guiarlo a través de este dispositivo. De nuevo, un potencial, ellos pueden estar sentados ahí donde sea, tranquilitos, en vez de estar parados en el quirófano y tratando de no tocar nada y tratando de ver, están viendo la operación pues cómodamente ahí, tomándose un tintico. Teleconsulta, ya hablamos un poquito de eso. Este amigo Christian Assad, cardiólogo, estaba en Texas y yo estaba en Maine con el maniquí y simulamos una situación de problema cardíaco y lo llamé y él se conectó, yo le enseñé lo que estaba viendo y él me dio prácticamente las instrucciones de lo que había que hacer. Solo para probar que esto es algo bien posible, bien fácil, y no es algo agregando un software diferente o gastando millones de dólares, es algo sencillito. Entonces, lo que les decía antes, bueno, la tecnología te aleja del paciente y no tocan al paciente y el paciente, uno se distrae con los aparaticos. No, mi mantra de cierta manera es la tecnología usada inteligentemente mejora la forma como nosotros nos conectamos con el paciente. Y yo creo mucho en eso. En Estados Unidos y en casi todas partes del mundo, y sobre todo ahorita con el advenimiento de las historias digitales, un minuto o menos, mucho gusto, ¿cómo está? A veces ni siquiera le preguntas al paciente qué le está pasando, te volteas y el paciente allá y tú estás en la historia llenando todas las casillas que tienes que llenar, todas las cosas que te pide el gobierno y que te pide el hospital y casi que ni ves al paciente, el pobre paciente tratando de llamar la atención y tú ni le paras, tú en la computadora. Entonces con tecnología eso puede cambiar, con tecnología. Inclusive si tienes una tableta, estás distraído, pero una tecnología que sea wearable, como llaman, en la cabeza, que tú puedas tener acceso a la historia del paciente y que tú estés conectado de cara al paciente, eso no hace más sino aumentar la forma como tú te conectas con ese paciente, la empatía que tienes con ese paciente, sin tener en ningún momento que voltearte a una computadora a distraerte, a el paciente dejarlo hablando solo mientras tú estás chequeando una cuestión en la pantalla digital. Entonces, de nuevo, y terminando un poco, yo soy un fanático de Albert Einstein y un dicho de él, temo el día en que la tecnología pues, nos va a transformar en una generación de idiotas. Es todo lo contrario, porque es no la tecnología, el problema es cómo usamos la tecnología. Y de nuevo, el uso inteligente de la tecnología puede revolucionar de verdad, la forma como nosotros tratamos a nuestros pacientes. Bueno, muchas gracias, espero que haya más tiempo. Dígame. No sé si hay tiempo, creo que ya estamos... ¿Tienes 10 minutos para mí? Ah, bueno, vamos a usarlo un poquito entonces. Si las conectas al aquí. De repente lo uso un momentico y después si hay unas preguntitas si quieren acerca de esta última parte. Están encendidas. Dame un poquitico de tiempo ahí. Aló. ¿Ya se conectó o no? ¿Por qué no se ha conectado? Bueno, está el cable. ¿Tienes este cable conectado aquí? Bueno, mi pregunta es la siguiente. Y no estoy desconectado de ti, sino que estoy pendiente de hacer esto, pero te estoy oyendo. Pero no se conecta. Ya, dame un momentico para por lo menos poner esto. Ya, ahora sí. No ha salido todavía. ¿Por qué no ha salido? Ajá, dime la pregunta y disculpa que no te vea directamente, pero... Bueno, pues, ¿en cuánto tiempo ya esta tecnología, pues, no se va a empezar a implementar? Pero que se implemente ya, pues, en su gran totalidad, porque siempre hay países que son, pues, pioneros en esto y la idea es que todos estén manejando esta tecnología. Y aquí en Colombia, pues, estaríamos hablando, por ejemplo, de un 2025, pues ya cirujanos realizando este tipo de...
el tiempo que la tecnología va a estar disponible, es lo que está preguntando. Ya está disponible. Son tecnologías, como te digo, que en muchas partes ya están disponibles, pero uno piensa siempre en eso, uno piensa, y como te digo, como decía el colega cirujano, que aquí en Colombia las cosas son iguales, las barreras en muchos sitios, y la tecnología está disponible, pero muchas veces no lo usamos de una manera inteligente, de una manera viva. Fíjate que en África hay gente, como te digo, que no tiene de repente baños y tienen celulares, hacen sus transacciones de banco. La tecnología está aquí en muchos sentidos y es difícil predecir cuánto tiempo tardará en que haya un programa que sea efectivo. Como te digo, habían varios jugadores en ese equipo, ¿no? El paciente, el médico, los reguladores, los administradores. Es un equipo que tiene que ponerse concordante a trabajar en equipo para que poder al final lograr un programa que funcione de verdad. Estos son, como les decía, el Athir, y el Athir lo interesante que tiene es que te permite manejar la computadora sin, no sé si se ve por allá, te permite manejar la computadora sin tocar nada, sino sencillamente tocando el aire con gestos. Entonces, yo cuando vi estos lentes, los contacté y me puse a trabajar con ellos a tratar de cierta manera, traer esa tecnología al público en general, para que la gente vea que, oye, tiene un potencial grande. Imagínate que tú seas un mecánico y quieres reparar un motor y de repente las partes del motor están enfrente tuyo y yo estoy viéndolos a ustedes a través de la pantalla y de repente puede haber un plano del motor y el plano del motor yo lo estoy manejando y estoy conectado con alguien haciéndole una pregunta y de repente quiero buscar una radiografía diferente y todo es sencillamente utilizando gestos. A mí me parece bueno, a mí me parece fascinante, no sé si a usted le parece fascinante, pero a mí me parece que es algo que de cierta manera, ¿verdad?, tiene un futuro brillante. Y esto es un prototipo, ya hay unos nuevos que en pocas semanas van a salir, que es el mismo sistema, pero nuevo. Esto es un prototipo feo, todo unos culos de botella, le decimos en Venezuela estas cosas. Pero me parece que, bueno, es ejemplo de cómo la industria pues va poco a poco produciendo lo que se necesita. Rafael, retomando un poco lo que tú preguntabas, muchas de esas tecnologías ya están disponibles y esas tecnologías están disponibles en nuestros países. Y les voy a decir una cosa, muchas de las cosas que el doctor hace con Google Glass y con estas cuestiones, lo hacemos nosotros con WhatsApp. ¿Sí me entiendes? Te puedes comunicar, mandar videos, mandar fotos, hacer 20.000 cosas y Skype tiene el video, tiene la cuestión. De una u otra manera son cosas que se pueden hacer. Entonces aquí va el punto también que yo quiero reforzar del compromiso que debe tener las facultades de medicina, la gente que enseña la cuestión, en abordar estos temas. ¿Por qué razón? Porque si no lo hacen, parecen temas ahí externos, de locos. Va a decir alguien que te va a decir, bueno, y háblame de la privacidad. Bueno, háblame de la seguridad. Bueno, háblame del consentimiento informado. Háblame de 4 o 5 cosas de este tipo que te van a hacer que impidas utilizar esa tecnología que todos tenemos en el bolsillo. Entonces, ahí es donde si no evaluamos académicamente las cosas, si no procuramos mirar lo que nos comentaba Paco, si no hacemos un poco de estudios de qué sirve, qué no sirve, en qué población o no, no podemos llegar a decir esto realmente funciona. Entonces eso le quería yo a tanto Homero como Rafael, que están en los Estados Unidos y que tienen muchas complicaciones de tipo legal para poder hacer estas cosas, pero que están en lugares donde les han permitido. ¿Cómo ven esos temas de seguridad, de todo lo que tiene que ver con compartir con pacientes públicos, etcétera, y riesgo legal con respecto a estas cosas que, como ustedes bien dicen, son tecnologías sencillas, baratas, asequibles, que cada vez la barrera de ingreso es mucho menor? Fíjate que uno de los principales obstáculos para la implementación de esto es, hablamos de la educación, de la cultura, de la tecnología misma, de la educación del médico, de la educación del paciente, pero también es la parte legal, los reguladores, son muy importantes.
En el caso de la privacidad son los reguladores. Las fianzas en Estados Unidos son de cientos de miles de dólares por una información pequeña que se salga privada de información médica. Entonces están, aterrorizadas las sistemas de hospitales de que el gobierno le vaya a poner una penalidad por eso. Entonces, pero todo evoluciona. Cuando yo hice la primera TEDx Talk que yo hice, usando un iPod Touch para hacer consultas móviles, cientos de millas de distancia, el paciente y el doctor se comunicaban con un iPod Touch usando el Wi-Fi de su hospital y el Wi-Fi de mi hospital. Claro, no estábamos usando FaceTime porque el FaceTime es muy abierto, no era protegido. No funcionó la vez pasada. Empezamos a usar una versión de Skype que era un poquito encriptada, pero eso no funcionaba porque Skype no fue diseñado para que no tenía grado médico. En pocos meses la industria produjo apps, algunas eran inclusive gratis, que eran de grado médico, que eran completamente privadas y encriptadas. En pocos meses. Entonces a veces la industria evoluciona y nos da lo que necesitamos, nos da la solución. Denise Silver, una gran amiga que todos conocemos, que organiza el Doctors 2.0 todos los años en junio, una conferencia fenomenal que tiene mucha participación de pacientes como Cecilia. Denise, una frase que ella dijo hace un par de años que a mí me pareció brillante, que los pacientes prefieren, ella dijo, pacientes, they better be cured, not cured, than secure. Los pacientes, al final, tú le traes ahí un aparato, unas antenas y tal, y esto te va a curar. Y el paciente no le importa esa información general, estamos hablando, pero él prefiere que le solucione su problema, que lo cures, que le alivies el dolor, que le quites el problema que tiene con la tecnología que sea, con tal de que le arregles el problema. Y la parte de privacidad es importante, pero es un poco secundaria. Y el problema que hay es que muchas veces la parte de privacidad se pone por delante de la necesidad del paciente.